Saludos, buenas. Mi nombre es Francisco Fernández y mi matrícula es 117-6958. En este video vamos a decir que es la introducción al cable estructurado, los tipos de cableado, los conectores y elementos básicos. Este es un video de la clase de eh, telecomunicaciones de datos. Y bueno, empecemos. Primero, ¿qué es el cableado estructurado? El cableado estructurado se refiere a la infraestructura física de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos, voz y video dentro de un edificio o campus. Es un conjunto de técnicas, estándares y normas que se utilizan para diseñar e implementar sistemas de cableado en redes de comunicación de datos. Existen diferentes tipos de cableado estructurado que se utilizan en función de necesidades específicas de la red y de los equipos que se conectarán a ellas. Algunos de los tipos de cableado estructurados más comunes incluyen el cableado de cobre. El cableado de cobre es el tipo de cableado estructurado más utilizado. Se compone de cables de par trenzado que se utilizan para transmitir señales de voz y datos. Existen diferentes categorías de cable de par trenzado, como categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, entre otros, que ofrecen diferentes velocidades y capacidades de transmisión. Que seguimos con el cableado de fibra óptica. El cableado de fibra óptica se utiliza para transmitir señales de alta velocidad a largas distancias. Este tipo de cableado es más costoso que el cable de cobre, pero ofrece una mayor capacidad de transmisión y es más resistente a las interferencias electromagnéticas. Aquí se puede ver el núcleo, los hilos de fibra, buffer y cladding, mylar y capas aislantes, su armadura y el recubrimiento exterior. El cable coaxial. El cableado coaxial se utiliza principalmente para la transmisión de señales de televisión y banda ancha. Este tipo de cableado es más resistente a las interferencias electromagnéticas que el cableado de cobre, pero tiene una capacidad de transmisión mucho más limitada. Y ahora el cableado par trenzado blindado. El cableado de par trenzado blindado se utiliza en entornos de altos niveles de interferencia electromagnética. Este tipo de cableado es más caro que el cableado de cobre convencional, pero ofrece una mayor protección contra las interferencias. Ok, ahora vemos algunos elementos básicos del cableado, de este cableado. El cableado de cobre. El cableado de cobre es el componente principal del sistema de cableado estructurado. Incluye cables de par trenzado, cables de fibra óptica y cables coaxiales. Los conectores. Los conectores son utilizados para conectar los cables a los dispositivos finales y a los paneles de parcheo. Los conectores más comunes son los conectores RJ45 para los cables de par trenzado, que es este que tenemos aquí en la imagen, los conectores de LC para los cables de fibra óptica y los conectores BNC para los cables coaxiales. Aquí podemos ver, este es el cable LC para la fibra óptica y este es el BNC para los coaxiales. Ok, seguimos con paneles de parcheo. Los paneles de parcheo son utilizados para conectar los cables de dispositivos a los dispositivos finales. Los paneles de parcheo se instalan en la sala de telecomunicaciones y en cada estación de trabajo. Seguimos con la sala de telecomunicaciones. La sala de telecomunicaciones es el centro del sistema de cableado estructurado. Aquí es donde se instalan los equipos de red, los paneles de parcheo y los racks de comunicaciones. Ahora venimos con los racks de comunicaciones. Los racks de comunicaciones son utilizados para montar los equipos de red y los paneles de parcheo. Los racks pueden ser de pared o de piso y están diseñados para soportar una gran cantidad de peso.
Y bueno, ahora vamos con los estándares de cableado. Empezamos con el ANSI TIA 568. Este estándar es utilizado para el cableado de cobre y establece los requisitos para las características físicas y eléctricas de cableado, como la categoría de cable y los requisitos de desempeño. El ANSI TIA 568 C.3. Este estándar es utilizado para el cableado de fibra óptica y establece los requisitos para las características físicas y eléctricas del cableado, incluyendo el tipo fibra óptica, la pérdida de inserción y el ancho de banda. Y seguimos con el ANSI TIA 569D. Este estándar establece los requisitos para el diseño y la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo la distribución de los cables y los requisitos de los espacios de telecomunicaciones. Seguimos con el ANSI TIA 606B. Este estándar establece los requisitos para la administración de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo la identificación de los cables y los equipos, y la documentación de la infraestructura. Y por último tenemos la ISO EIS 11801. Este estándar es utilizado a nivel internacional y establece los requisitos para el cableado estructurado de cobre y fibra óptica, incluyendo la categoría de cable, los requisitos de desempeño y las pruebas de certificación. Seguimos con algunos equipos de conexión, que tenemos los cables de parcheo. Los cables de parcheo se utilizan para conectar los dispositivos de red a los paneles de parcheo. Estos cables suelen tener conectores RJ45 en ambos extremos y están disponibles en diferentes longitudes para adaptarse a las necesidades de la red. Los acopladores. Los acopladores se utilizan para unir dos cables de cobre o de fibra óptica de forma temporal o permanente. Los acopladores de cobre suelen ser RJ45, hembra a hembra, mientras que los acopladores de fibra óptica suelen ser de diferentes tipos como LC, SS, SC y ST. Este es un LC de fibra óptica. Latiguillos. Los latiguillos son cables de cobre o de fibra óptica que se utilizan para conectar los paneles de parcheo a los dispositivos de red. Los latiguillos suelen tener un extremo conectorizado RJ45 o un conector de fibra óptica y en otros extremos sin conector que se conecta al panel de parcheo. Vamos ahora con la seguridad física. La seguridad física del cableado estructurado es un aspecto crítico que debe ser considerado durante el proceso de desempeño e implementación del sistema. Aquí hay algunos consejos para asegurar la seguridad física del cableado estructurado, que primero sería la ubicación del cuarto de telecomunicaciones. El cuarto de telecomunicaciones es el punto central del sistema de cableado estructurado y por lo tanto es importante asegurarse de que esté ubicado en un lugar seguro. La protección física de los cables. Los cables de cobre y de fibra óptica deben ser protegidos contra el daño físico, el corte y el robo. La identificación de los cables y el acceso controlado al cuarto de telecomunicaciones. Se deben establecer políticas y procedimientos para controlar el acceso al cuarto de las telecomunicaciones. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por ver el video.